Este es un accidente médico real ocurrido en Estados Unidos. Un accidente médico real. Este incidente causó gran conmoción en Estados Unidos en ese momento. El protagonista de esta historia soportó un dolor que es difícil de imaginar para una persona común. Al final, el hospital involucrado fue objeto de una avalancha de críticas y ataques en Internet. Bienvenidos a la oficina de investigación Shima. Yo soy Shima. Ahora, entremos en la historia de hoy. En octubre de 2006, Sherman Sizemore, de 73 años, vivía en Beckley, Virginia, Estados Unidos. Es un pueblo cuya economía principal se basa en la industria minera del carbón. Sherman también fue minero cuando era joven. Los compañeros que suelen trabajar en minas saben que es un trabajo muy peligroso. Cada día hay que bajar a minas muy profundas y trabajar durante horas. A lo largo de su carrera, se enfrentó varias veces a la muerte, pero también fue esta experiencia de vida la que forjó su carácter firme y sereno. Además, Sherman era un hombre alto y fuerte, muy robusto, la imagen típica del hombre duro americano. La imagen típica del hombre duro americano. Después de retirarse, Sherman se convirtió en pastor del pueblo. No se dejen engañar por su apariencia ruda. En realidad tiene un carácter muy amable y se llevaba bien con los demás habitantes del pueblo. Por eso todos lo querían mucho y también lo respetaban enormemente. Pero hasta el 19 de enero de 2006, la tranquila vida de Sherman cambió por completo. Ese día, Sherman acababa de someterse a una cirugía y estaba sentado en el sofá de su casa, descansando junto a su esposa Ruby, cuando de repente Sherman lanzó un grito agudo. Su grito fue muy desgarrador y miraba al frente con ojos aterrorizados, como si hubiera visto algo que le causara un miedo extremo. Ruby también se asustó por ese grito repentino. El grito repentino la sobresaltó, así que rápidamente siguió la mirada de Sherman, pero no había nada allí. Ruby le preguntó a su esposo qué había pasado, porque él parecía muy asustado. Pero Sherman solo miraba fijamente hacia adelante, con la mirada fija hacia adelante, con la boca abierta, pálido, sin poder decir ni una palabra. Parecía estar en un estado de confusión. Ruby no entendía qué pasaba y se quedó completamente desconcertada. Solo pudo abrazar fuerte a Sherman y no paraba de llamarlo por su nombre. Finalmente, después de un tiempo, Sherman poco a poco se recuperó un poco del estado de confusión. En ese momento, le dijo de repente a su esposa: «No me dejes o me matarán». Ruby dijo: «¿Quién querría matarte?». Pero Sherman no pudo responder. Ruby, sorprendida por el comportamiento de su esposo, también estaba muy preocupada porque llevaban muchos años casados y nunca había visto a su esposo tan desesperado y asustado. Así que abrazó a Sherman para consolarlo constantemente hasta que se fueron a dormir por la noche. Ruby pensaba con esperanza que tal vez mañana su esposo estaría bien, pero las cosas no salieron como esperaba. Al día siguiente, cuando Ruby se levantó, encontró a Sherman con los ojos muy abiertos, mirando fijamente al techo. Parecía que no había dormido en toda la noche. En los días siguientes, la condición de Sherman empeoró aún más. Cada día, en algún momento, de repente soltaba gritos de terror. Entonces Ruby llamó a otros familiares para que todos regresaran y discutieran qué hacer a continuación. Pero cuando Sherman supo que su familia iba a volver, mostró una fuerte oposición. Le dijo a Ruby que no los dejara regresar porque su familia lo enterraría vivo. Solo permitía que Ruby estuviera a su lado. Este cambio repentino de Sherman sorprendió mucho a todos. Todos querían entender bien qué le estaba pasando realmente. ¿Qué pudo hacer que un hombre fuerte y decidido de repente se volviera como un conejo asustado y débil? Aquí no voy a hacerles esperar más. La razón del cambio de carácter de Sherman fue la operación que se había hecho antes. La historia empieza
unos meses atrás. En ese momento, Sherman sufrió un dolor abdominal severo. Entonces, su esposa y su hija lo llevaron al hospital local para que lo examinaran. Después de una serie de pruebas, el médico le dijo la causa del dolor abdominal. Probablemente era un problema en la vesícula biliar. Pero la única manera de confirmarlo al 100% era operarlo, abrir el abdomen y observar directamente la vesícula biliar. Finalmente, después de discutirlo con su familia, Sherman decidió someterse a la operación, porque el dolor abdominal ya lo había estado molestando durante mucho tiempo y si lo dejaba pasar más, podría ser peor para su salud. Así que, después de un tiempo de preparación, finalmente llegó el día de la cirugía. Sherman estaba acostado en la camilla, sonriendo y despidiéndose de su familia, y luego lo llevaron al quirófano. Los médicos y enfermeras están preparando todo antes de la cirugía, realizando los preparativos previos. Sherman también habló un rato con ellos. De esto se puede ver que en ese momento él estaba muy relajado, porque no era una operación mayor, básicamente no había riesgos. Después de un rato, una enfermera le colocó una máscara de oxígeno. Luego, el anestesiólogo se acercó a él y le dijo, ahora vamos a empezar con la anestesia. Puedes contar mentalmente hasta 10. Antes de llegar a 0, te quedarás dormido. Sherman ya había pasado por cirugías antes, así que conocía bastante bien el procedimiento. Lo conocía, así que empezó a contar en silencio en su mente. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sherman, que debería estar ya dormido, al terminar de contar 10, se dio cuenta de que todavía estaba consciente. Cuando se preguntó a qué pasaba, descubrió que su cuerpo no podía moverse. Entonces quiso preguntarle al doctor qué ocurría, pero se dio cuenta de que tampoco podía emitir ningún sonido. Resulta que el anestesiólogo debía haberle inyectado 2 tipos de medicamentos, uno para paralizar el cuerpo del paciente. Este medicamento solo paraliza todos los músculos. El otro es el verdadero anestésico que induce un estado de coma profundo. Pero el anestesiólogo solo le inyectó a Sherman el medicamento paralizante, el medicamento que paraliza el cuerpo, pero no le aplicó anestesia. Así que aunque Sherman no podía moverse, su conciencia y sentidos permanecían completamente despiertos. En ese momento, lo único que Sherman podía mover eran sus ojos. Pero como también le habían pegado cinta adhesiva en los ojos, no podía abrirlos. Sherman pensó entonces, tal vez la anestesia tarda un poco en hacer efecto, pronto se quedaría dormido. Así que esperó pacientemente a que el medicamento hiciera efecto, pero tras mucho tiempo seguía consciente. Al mismo tiempo podía oír a los médicos y enfermeras que casi habían terminado los preparativos previos y que la cirugía estaba a punto de comenzar. Fue entonces cuando empezó a sentir miedo. Empezó a mover los ojos frenéticamente, esperando que alguien lo notara. Debido al movimiento de sus ojos, la cinta adhesiva que cubría sus ojos se abrió una pequeña rendija. A través de esa rendija, Sherman vio una imagen terrorífica que nunca olvidaría. Vio que el médico ya había llegado a su lado y se preparaba para comenzar la operación. Solo escuchó al médico decirle a la enfermera, el bisturí. Entonces la enfermera le entregó un bisturí afilado. A continuación, el médico usó ese bisturí para cortar lentamente la piel de Sherman. Cortando la piel de Sherman, Sherman sintió una oleada en el abdomen, un dolor intenso, pero no pudo pedir ayuda ni resistirse en absoluto. Lo único que pudo hacer fue esforzarse al máximo, moviendo rápidamente sus ojos, esperando que algún médico o enfermera notaran que aún estaba consciente. Pero, lamentablemente,
Nadie prestó atención a su expresión. El médico continuó lentamente con el bisturí, cortando el cuerpo de Sherman. Él podía sentir claramente la sensación de la piel siendo cortada centímetro a centímetro. Luego, el médico le devolvió el bisturí a la enfermera y dijo: las pinzas. La enfermera le pasó unas pinzas de metal que para Sherman parecían las herramientas de tortura más terribles del mundo. A continuación, el médico usó las pinzas, arrancando con fuerza la incisión recién hecha hasta que la herida se abrió del tamaño de un cuenco. Por supuesto, el médico no sabía que cada tirón hacía que Sherman soportara un dolor inimaginable. Incluso deseaba que ese dolor lo hiciera desmayar, pero la cruel realidad era que permanecía completamente consciente todo el tiempo. Aunque el médico volvió a gritar y la enfermera usó un objeto que parecía un tubo de vacío, lo introdujo en su herida y comenzó a succionar. Sherman incluso pudo sentir ese instrumento frío revolviéndose dentro de su abdomen. Luego el médico llamó a unas pinzas metálicas y colocó esas pinzas con puntas de metal dentro del estómago de Sherman, las manipuló un rato y luego extrajo la vesícula biliar. Al ver esta escena, Sherman solo deseó poder morir en ese momento. El dolor inmenso hizo que Sherman abandonara toda resistencia, ya no movió sus ojos con fuerza, solo miró desesperado todo lo que ocurría frente a él y en su interior rezaba sin cesar para que todo el sufrimiento terminara pronto. Tal vez su oración realmente funcionó, porque finalmente una enfermera notó a Sherman, abrió los ojos muy grandes y con una mirada llena de terror lo miró fijamente. Luego la enfermera exclamó sorprendida: «Alto, está despierto». El cirujano principal también quedó paralizado por la situación y rápidamente llamó al anestesista. Fue hasta ese momento que el anestesista apenas recordó que se había olvidado de administrar el anestésico hace un momento. Entonces le volvió a inyectar a Sherman una gran cantidad de anestésico y eso hizo que Sherman poco a poco cayera en un sueño profundo. Pero en ese momento, la operación ya llevaba 16 minutos enteros. El anestesista y el equipo médico también se dieron cuenta de que tenían un gran problema. Después de la cirugía, el paciente sin duda los demandaría. Sus carreras profesionales podrían quedar destruidas por ello. Así que tomaron una decisión aún más audaz. Cabe aclarar que, según la información disponible hasta ahora, aún no está claro si fue una decisión solo del anestesista o una elección de todo el equipo médico. Después de que Sherman entró en coma, le administraron una gran cantidad de midazolam. Este medicamento tiene otro nombre más conocido, llamado el medicamento del olvido, porque este fármaco, si se usa en exceso, puede causar trastornos mentales en el paciente y también provocar síntomas de amnesia. Esperaban que con este medicamento Sherman olvidara lo ocurrido durante la operación. Al final, casi lo lograron. Sherman, durante un tiempo después de la cirugía, realmente olvidó lo que pasó durante la operación. Aunque cuando despertó, sí se dio cuenta de que había pasado algo especialmente malo, pero no podía recordar qué exactamente. Entonces, desarrolló una fuerte sensación de desconexión con la realidad. También vi otra versión que dice que Sherman no olvidó completamente esa experiencia, sino que bajo la influencia del medicamento no sabía si ese doloroso recuerdo había ocurrido realmente o si era solo su imaginación. En fin, antes de la operación, Sherman era una persona muy optimista y alegre, pero después de la cirugía se volvió extremadamente ansioso y tenso. Sin embargo, el medicamento no borró por completo los recuerdos en el cerebro de Sherman. Esos recuerdos dolorosos solo quedaron ocultos en su subconsciente. Después de un tiempo, esos recuerdos almacenados
comenzaron a resurgir lentamente, apareciendo en la mente de Sherman en forma de flashbacks. Entonces, surgió la situación que describimos al principio. Sherman empezó a tener alucinaciones. Sentía que alguien quería matarlo, incluso enterrarlo vivo. Al principio, la familia de Sherman no entendía por lo que estaba pasando y durante ese tiempo incluso llamaron a un gran número de... El médico y el psicólogo lo atendieron y trataron. Pero antes de que pudieran descubrir la verdad, Sherman, incapaz de soportar el enorme tormento mental, el 2 de febrero de ese mismo año, apenas 2 semanas después de la cirugía, terminó con su propia vida con sus propias manos. La familia de Sherman quedó profundamente impactada por su fallecimiento y también muy dolida, sorprendidos y afligidos. Al mismo tiempo, se dieron cuenta de que esto podría estar relacionado con la cirugía previa. Así que ellos solicitaron todos los registros relacionados con el proceso quirúrgico y entregaron esta información a otro médico muy experimentado para que la revisara. Ese médico examinó cuidadosamente todos los medicamentos utilizados y pudo reconstruir todo lo que Sherman experimentó durante la operación. Su conclusión fue que durante esos 16 minutos infernales de tortura en la cirugía, junto con el efecto de los medicamentos, sumado al efecto de los medicamentos, finalmente llevaron a Sherman a un estado de locura, causando una tragedia irreversible. La familia de Sherman presentó una demanda contra el hospital, pero no encontré información en línea sobre el resultado de ese juicio. Es posible que el hospital y la familia hayan llegado a algún tipo de acuerdo de indemnización en privado. Este es el caso médico que conmocionó a todo Estados Unidos. Para terminar la historia, quiero hablar un poco sobre el caso de Sherman. No es único. En medicina se conoce como anestesia consciente. Aparte de casos como el de Sherman, causados por errores médicos, hay muchas personas que, debido a su constitución física o por reacciones adversas a los medicamentos, no pueden ser completamente anestesiadas durante la cirugía. Según estadísticas incompletas, cada año, alrededor de 20,000 pacientes experimentan esta situación. Por eso, realmente espero que en el futuro, cada médico revise cuidadosamente la condición del paciente antes de la operación, la necesidad de revisar cuidadosamente el estado del paciente para que este tipo de accidentes médicos terroríficos nunca vuelvan a ocurrir. Bien, aquí concluye la historia de hoy. Si te gusta mi canal, espero que me den un me gusta gratis. Y sería aún mejor si pueden compartir y suscribirse. Seguiré trayéndoles más historias interesantes. Nos vemos la próxima vez.